7 de la mañana, 4 minutos. Continuamos con el seguimiento a lo que está pasando en Buenaventura. La mirada desde distintos ángulos. Ya tuvimos a un edil de Buenaventura, Jason Cambindo, y ahora queremos saludar a la doctora Angélica Mayolo. Ella es presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Doctora Mayolo, gracias por atendernos. Un feliz lunes para usted. Jenner, Paula, muy buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y con toda la audiencia de Red Más Noticias. Bueno, usted estuvo participando en el diálogo con el ministro del Interior sobre lo que está sucediendo, sobre las medidas que se adoptaron para que mejore la ciudad en el puerto de Buenaventura. Desde la Cámara de Comercio y sabiendo que es uno de los importantes puertos que mueve la economía del país, ¿cuál es la preocupación que se está viendo con lo que está pasando en Buenaventura? Jenner, pues sin duda la situación de Buenaventura es una situación muy crítica en materia de orden público y seguridad por efectos que superan la capacidad de respuesta local, como es por supuesto el fenómeno del narcotráfico que requiere un mayor nivel de intervención del orden nacional departamental en el territorio local. Específicamente ayer consideramos importante el anuncio de aumento de pie de fuerza de cámaras de seguridad, pero desde el sector privado seguimos con una preocupación muy grande y es el de la capacidad técnica para estructurar proyectos en Buenaventura. La ciudad puede financiar obras y proyectos a través de diferentes mecanismos de financiación, como regalías, con Buenaventura, el Plan Todos Somos Pacífico, CATPAS, pero hoy la ciudad no cuenta con un banco de proyectos estructurados. Por eso desde el sector privado hemos hecho un llamado al gobierno nacional, al departamental y al local para que puedan avanzar muy rápido en un mecanismo, grupo técnico para estructurar proyectos, dado que sin proyectos no tendremos inversión social y este fenómeno no se combate únicamente con pie de fuerza y cámaras de seguridad. Esta es una situación que Buenaventura ha vivido en múltiples ocasiones y la experiencia y los hechos anteriores nos han demostrado que si no intervenimos generando oportunidades de ingreso a nuestras comunidades, no vamos a tener nunca una estabilidad en nuestro territorio. Doctora Mayolo, y es que entrega usted desde la Cámara de Comercio de Buenaventura pues un reporte que señala que solo 3 de cada 10 personas allá en Buenaventura tienen un empleo formal. Eso da cuenta de la situación complicada en esa materia y de cómo sí haría falta entonces inversión pública, también inversión privada para generar más puestos de trabajo. Pero quería preguntarle cuál es la situación de las personas que quieren hacer empresa en Buenaventura, porque en medio de toda esta ola de violencia se habla también de extorsiones. ¿Los empresarios están siendo víctimas de ese flagelo? Claro que sí, Paula. Lastimosamente, la inseguridad no solo golpea a la comunidad, sino que el sector privado local, que también es parte de la comunidad, es muy afectado por el fenómeno de la violencia desde hace muchísimos años. Eso tiene que ver también en el alto número de cancelaciones de matrículas mercantiles que ha tenido Buenaventura en los últimos 5 años, en donde comerciantes, empresarios del sector maderero, pesqueros deciden abandonar la ciudad teniendo en cuenta las presiones a las que son sometidas lastimosamente por bandas criminales. Pero usted también preguntaba cuáles son las condiciones para crear empresas. Buenaventura es una ciudad con un potencial enorme por tener 5 terminales marítimos, por ser el principal puerto de Colombia sobre el Pacífico. Y deberíamos, si tuviéramos condiciones mínimas, tener un mayor número de inversión en materia logística, industrial, en el sector pesquero, maderero, en el turismo, pero no hemos podido crear esas condiciones mínimas para atraer inversión. Y le estoy hablando de la condición mínima de seguridad, del ordenamiento territorial, de los servicios públicos. Es una ciudad que aún no logra garantizar el servicio de acueducto de alcantarillado de manera eficiente como lo requiere una ciudad moderna. Y esto, por supuesto, son problemas estructurales que requieren una mayor inversión y acompañamiento técnico del gobierno nacional, departamental, para fortalecer las capacidades del local. Doctora Mayolo, pero entonces desde el gobierno, si usted ha tenido la oportunidad de reunirse, como lo hizo ayer con el ministro del Interior, ¿qué opciones hay, qué soluciones dan también para que esa estructuración de proyectos, no solamente de lo privado, sino también de lo público, sea una realidad y cambie ese círculo vicioso que no sabemos por dónde romperlo? Muy cierto. Mira, ayer sobre la mesa como sector privado nosotros pusimos esta propuesta que seguimos haciendo un llamado a los 3 niveles de gobierno de crear un grupo técnico especializado de estructuración de proyectos para Buenaventura.
A Buenaventura hay que crearle muy rápido un banco de proyectos integral, que incluya proyectos de infraestructura educativa, de salud, de infraestructura productiva, que complete los proyectos de acueducto de alcantarillado, y esto solo es posible si se unen esfuerzos entre el gobierno nacional, departamental, local, la academia y el sector privado. Y esto debe hacerse rápido, porque si no nos pasan cosas, Jenner, como la que hoy estamos viviendo. El Fondo Todos Somos Pacífico, que lleva 5 años de operación, creado para implementar los proyectos de acueducto de alcantarillado en la ciudad, con recursos y un crédito internacional, lleva alrededor del 20% de ejecución luego de 5 años. ¿Por qué? Porque no hay proyectos estructurados, por ejemplo, en materia de alcantarillado para Buenaventura. Y no podemos seguir enredados en la estructuración de proyectos. Si hay voluntad política y si hay recursos, debemos avanzar en encontrar un mecanismo rápido de estructurar estos proyectos para que podamos ver obras en Buenaventura. Esta ciudad no necesita un plan más. Esta ciudad lo que necesita son obras. La comunidad necesita abrir la llave y encontrar agua. La comunidad necesita ir a las instituciones educativas una vez sea posible la reapertura y encontrar condiciones dignas para que los niños y jóvenes puedan ir a la escuela. Y eso solo es posible con obras de inversión social real. Las buenas intenciones con Buenaventura y la empatía nacional es importante, pero es mucho más importante las obras y las inversiones concretas. Doctora Mayolo, pero ¿qué tanto de todo esto que no se concreta tiene que ver con la corrupción? Es que no se nos puede olvidar, este es un tema que hay que atacar con ahínco, que en Buenaventura 4 alcaldes han sido destituidos por presuntos hechos de corrupción del 2003 a hoy. Yo sé que el consejo en el que usted participó con el ministro del Interior tenía como eje central hablar de la seguridad, de qué hacer en materia de seguridad, pero no se tocó este tema, no se habló de ese flagelo de la corrupción. No, pero sin duda que esta es una ciudad que ha empezado a entender su corresponsabilidad en la crisis de la ciudad. Creo que somos conscientes de que las malas administraciones pasadas de la ciudad nos crearon un mayor nivel de crisis, un mayor nivel de subdesarrollo. Pero también es importante reflexionar de que en la última elección a alcaldía Buenaventura eligió un candidato que no representaba las estructuras políticas tradicionales ni quienes habían estado en el poder tradicionalmente. Y lo que creo es que es una gran oportunidad de empezar a construir, si logramos rodear esa institucionalidad local, si logramos crear la capacidad técnica. También quiero mencionarle que en Buenaventura no solo han fallado las intervenciones de los locales. Quiero contarles que el SENA, por ejemplo, de Buenaventura, es un proyecto que ha sido ejecutado por los gobiernos nacionales y es un proyecto con altos niveles de atraso en su ejecución, que tuvimos un megacolegio financiado por el FONADE, que también durante muchísimos años se demoró su ejecución. Entonces, en Buenaventura, lastimosamente ha fallado la ejecución de proyectos, no solamente asociados a casos de corrupción, sino a debilidades técnicas, tanto del orden nacional como del orden local. Y por eso mi llamado hoy al gobierno nacional, departamental y local es encontremos rápidamente esos mecanismos para estructurar los proyectos que necesita la ciudad. Porque si hay recursos en diferentes fuentes como CATPAS, como regalías, como el Fondo Buenaventura, como el Plan Todos Somos Pacífico, no deberíamos estar limitados por la capacidad técnica cuando múltiples instituciones del sector público, privado y la academia pueden unirse para formular esos proyectos que la ciudad reclama con urgencia. Doctora Mayolo, cuando hablábamos con el líder, con el edil, hace algunos minutos, nos hablaba de los jóvenes, de la juventud que definitivamente no tenía oportunidades y por eso pues estamos viendo los resultados. Desde la empresa privada, desde la Cámara de Comercio, ¿cómo ven ustedes ese panorama? ¿Qué tan preocupante es teniendo toda esa fuerza potencial de trabajo pues que esté prácticamente desaprovechada? Claro, es normal que un joven en Buenaventura sienta que no hay oportunidades y sienta frustración de la oferta que le brinda la ciudad, porque no hemos creado las condiciones mínimas, insisto, para poder generar oportunidades. Si nosotros no avanzamos en esas condiciones mínimas, Jenner, nunca vamos a tener la posibilidad de ofrecerle a la juventud una mejor oferta educativa, una mejor oferta de infraestructura de salud y de servicios públicos.
y algo más complejo aún, oportunidades de ingreso o empleo. Buenaventura sí o sí necesita la intervención de los 3 niveles de gobierno para recuperar la seguridad en el territorio, pero necesitamos tener acueducto de alcantarillado eficiente, necesitamos avanzar en el ordenamiento territorial, necesitamos recuperar confianza institucional para que las empresas puedan llegar a instalarse en Buenaventura. No es posible generar oportunidades de ingresos o empleos sin empresas, sin un tejido empresarial que crezca, que genere oportunidades locales. Pero para todo esto hay que generar unas condiciones mínimas de desarrollo en las que el Estado colombiano ha sido incapaz durante muchísimos años. Y el llamado es, las buenas intenciones y la empatía con Buenaventura son importantes, pero insisto, son más importantes las obras, son más importantes las inversiones concretas y ese es el llamado que hacemos desde el sector privado en Buenaventura. Es la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Angélica Mayolo, dándonos su parte, su punto de vista, la necesidad de todos estos proyectos que se vuelvan una realidad y que no solamente se queden en buenas intenciones. Doctora Mayolo, gracias por atendernos. Esperamos la situación en el puerto mejore. Muchísimas gracias a ustedes.